A los 78 años, Mireille Mathieu, la eterna Alondra de Avignon, ha soltado apenas una frase que ha desatado un torbellino mediático. Lo amo. Una simple declaración de amor, pero cargada de una fuerza inusitada cuando proviene de una de las voces más icónicas de la chanson francesa. Durante décadas, la vida privada de Mireille ha sido un misterio hermético, una fortaleza impenetrable incluso para los más perspicaces periodistas del corazón. Nunca una imagen comprometedora, nunca un nombre filtrado, ni siquiera un suspiro que diera pie a rumores sólidos. Y sin embargo, ahora, a punto de cumplir 8 décadas de vida, lo ha dicho. Pero ¿a quién ama Mireille Mathieu? ¿Y por qué lo confiesa justo ahora? La noticia no ha tardado en sacudir a la prensa europea. Pero más allá del titular romántico, hay detalles que no cuadran. Según fuentes cercanas, esta confesión no fue parte de una entrevista pactada ni de una aparición pública común. Sucedió en un momento inesperado, captado por un micrófono abierto al final de un acto benéfico en Marsella. La frase fue pronunciada en voz baja, como un secreto liberado sin querer, y sin embargo, desde ese instante, todo cambió. La seguridad del evento reaccionó de forma desmedida, apartando rápidamente a la cantante del lugar, mientras su entorno evitaba cualquier contacto con la prensa. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Qué o quién se intenta proteger? Lo más inquietante, sin embargo, no es la frase en sí, sino lo que vino después. Un viejo periodista cultural que aseguraba conocer a Mireille desde hace más de 40 años, desapareció misteriosamente tan solo 2 días después de afirmar que sabía a quién iba dirigida esa declaración. Su última publicación en redes sociales. La verdad sobre Mireille saldrá pronto. No es lo que todos creen. Desde entonces, silencio absoluto. ¿Qué oculta realmente Mireille Mathieu? ¿Es esta declaración una simple confesión de amor tardío, o es la punta del iceberg de una historia mucho más oscura, escondida entre telones, micrófonos cerrados y archivos sellados? Una grabación filtrada esa misma noche en Marsella muestra apenas unos segundos antes de que el micrófono fuese silenciado y revela algo más que una simple frase romántica. En el fondo del audio, casi imperceptible, se escucha una segunda voz masculina susurrando con un tono nervioso la palabra Monaco. Nadie del equipo de seguridad lo ha reconocido oficialmente, pero lo que viene después en la secuencia es aún más inquietante. Una figura vestida de negro se acerca a Mireille, le susurra algo al oído, y ella cambia de expresión instantáneamente, de serenidad a una mezcla de alarma y resignación. No fue una reacción actuada, no fue teatralidad, fue miedo puro. Desde ese instante, se ha roto algo en la imagen impoluta de la diva francesa. Lo que parecía una confesión de amor privada, contenida por años, se ha transformado en el primer hilo de una red de secretos más densa de lo imaginable. Un ex empleado del Teatro Olympia en París, que trabajó durante más de 2 décadas en producciones donde Mireille era figura central, ha afirmado bajo condición de anonimato que desde hace años existía una lista negra de nombres vetados en cualquier conversación cercana a ella, uno de los cuales coincide con el apellido de un magnate monegasco desaparecido hace más de 3 décadas tras ser acusado de evasión fiscal y tráfico de obras de arte. Lo impactante es que dicho magnate, según algunos registros confidenciales, nunca fue encontrado porque su rastro terminó justamente en Avignon, ciudad natal de Mireille. Una coincidencia tan precisa y tan silenciosa, que ningún medio se atrevió a explorarla hasta ahora. Años de entrevistas controladas, giras limitadas a ciertos países, una vida social blindada y la total ausencia de escándalos sentimentales no eran una señal de pureza, sino de un encierro cuidadosamente planificado. A través de una carta anónima enviada al buzón de una revista de investigación en Lyon, alguien que firmó solo como L'Enfant d'Hiver ha afirmado que el matrimonio de Mireille no es reciente ni romántico, sino una alianza forzada sellada en 1994 bajo una identidad falsa para proteger a alguien cuyo verdadero nombre jamás podría aparecer en registros civiles.
Este testimonio coincide con la extraña duplicidad de documentos en el registro municipal de Niza, donde, durante una auditoría interna en 2007, se descubrió un acta matrimonial con firma ilegible, sellos irregulares y sin testigos válidos. A pesar de la gravedad de la irregularidad, el archivo fue sellado y clasificado como confidencial por razones de seguridad diplomática. Desde entonces, toda mención a dicho documento desapareció de bases públicas. Un periodista suizo, especializado en crimen financiero, asegura que la fortuna de Mireille ha estado siendo auditada de forma encubierta por autoridades europeas desde 2018, luego de un movimiento bancario inexplicable entre cuentas en Luxemburgo y Viena, donde una transferencia de más de 3 millones de euros fue justificada con una nota interna que decía solo «regreso al origen». Nadie pudo vincular directamente esta operación con ella hasta ahora. Pero la cadena de coincidencias es demasiado precisa para ser ignorada. El mismo periodista que desapareció días después de hablar del secreto de Mireille, había comenzado a indagar sobre la muerte de un anticuario italiano, cuyo cuerpo fue encontrado en 1996 a orillas del Ródano con un anillo en el dedo grabado con una M y una rosa. Años después, en una gala privada en Viena, Mireille apareció luciendo un broche en forma de rosa que fue identificado por un experto como parte de una colección robada en Florencia en los años 80. Las imágenes fueron retiradas misteriosamente de los medios horas después. Nadie exigió su eliminación, pero todos obedecieron. Lo más espeluznante, sin embargo, no es la conexión con joyas o nombres desaparecidos, sino una fotografía antigua que ha comenzado a circular en la dark web. Mireille, joven, sin maquillaje, caminando de la mano con un hombre de rostro borroso por efectos de restauración digital. En la parte trasera de la imagen, escrita a mano, solo una frase: «Nos juramos silencio hasta el último aplauso». Nadie sabe quién tomó esa foto. Nadie sabe cómo llegó a filtrarse, pero su existencia confirma que todo lo que creíamos saber sobre la vida solitaria de Mireille Mathieu podría ser una narrativa cuidadosamente impuesta durante décadas, alimentada por el deseo colectivo de preservar el mito y sepultar la verdad bajo capas de fama, música y reverencia pública. Pero ahora la verdad comienza a emerger, y lo que viene a continuación no es solo un escándalo mediático, es una reescritura completa de la historia de una estrella cuya vida, al parecer, jamás le perteneció del todo. Las horas siguientes a la filtración de la fotografía en la dark web desencadenaron una reacción en cadena. Varias cuentas anónimas comenzaron a compartir documentos que hasta ahora se consideraban inexistentes. Pasaportes falsos, extractos bancarios, cartas manuscritas y, lo más sorprendente, una grabación en Super 8 sin fecha visible, en la que aparece una joven Mireille sentada junto a un hombre mayor en un jardín mediterráneo, leyendo un periódico en ruso. La cinta, analizada por expertos, revela que fue filmada en la región de la Riviera Francesa, probablemente entre Cannes y Menton. Pero lo que descoloca por completo a los investigadores es la breve conversación entre ambos, captada parcialmente por el micrófono. Él le llama Nadia, y ella responde con una sonrisa triste: «No soy nadie más que tu reflejo». Esta escena, aparentemente poética, ha encendido alarmas en los círculos de inteligencia histórica, donde se maneja una hipótesis cada vez más sólida. Mireille Mathieu habría vivido una doble vida bajo una identidad operativa durante la Guerra Fría, utilizada para infiltrar círculos diplomáticos rusos y proteger a un desertor clave del bloque soviético. La teoría podría parecer descabellada, de no ser por la reciente desclasificación parcial de archivos de la antigua Stasi, en los que aparece repetidamente un código MM-Rose, relacionado con transmisiones interceptadas entre 1973 y 1982, firmadas con símbolos florales y fragmentos de letras que coinciden palabra por palabra con canciones del repertorio de Mireille. ¿Y si sus baladas, tan emocionalmente densas, no fuesen solo expresiones artísticas, sino también códigos cifrados? En particular, la canción Une femme amoureuse, grabada en varias lenguas, contiene en su versión alemana versos con términos específicos utilizados por los servicios de inteligencia de la época.
Mientras tanto, la familia Mathieu ha guardado silencio. Pero un sobrino lejano, contactado por un medio alternativo en Bruselas, reveló que durante su infancia siempre le sorprendió una habitación en casa de su tía que nadie tenía permitido entrar. Según recuerda, estaba forrada en terciopelo rojo, sin ventanas, con una radio de onda corta encendida las 24 horas del día, incluso cuando no había nadie dentro. Nadie daba explicaciones, solo advertencias. Nunca toques nada ahí. Años más tarde, esa habitación desapareció tras una renovación total de la propiedad. No quedó ni rastro. Por otro lado, en la frontera entre Francia e Italia, un monasterio abandonado recientemente saqueado ha sido vinculado con una antigua red de resguardo de documentos comprometidos de figuras públicas europeas. Entre los restos hallados, se encontró una carta incompleta con una firma ilegible, pero que coincide con la caligrafía de un personaje desaparecido en 1989, cuya última localización fue un concierto de Mireille en Córcega. Y luego está el video, un fragmento de VHS encontrado por un coleccionista en el mercado de Clignancourt y vendido en línea a un usuario checo. El metraje muestra a Mireille sentada frente a una cámara, sin luces de estudio, sin público, sin maquillaje. Ella dice, casi en trance, «He vivido con un secreto que no era mío, pero lo canté en cada escenario. Ellos lo sabían, y me dejaron hacerlo porque mi voz mantenía la ilusión viva». A continuación, menciona un nombre que ha sido censurado digitalmente, y termina diciendo, «La boda fue real, pero no por amor. Fue un pasaje, un intercambio de sombras». Las redes se han vuelto locas intentando descifrar cada palabra, cada símbolo, cada lugar. La presión mediática ha llevado a las autoridades a reabrir expedientes olvidados, mientras una periodista independiente en Marsella afirma haber recibido amenazas después de publicar una cronología alternativa de la vida de la cantante, basada en trayectos de vuelo y registros aduaneros sellados. El escándalo crece, no solo por la figura de Mireille, sino por lo que parece haber detrás. Una estructura oculta que mezcla arte, poder, espionaje y silencio, y que tal vez ha sostenido durante décadas una de las mentiras más cuidadosamente construidas en la historia del espectáculo europeo. La historia apenas comienza a emerger, y con cada revelación, el mito de la voz de Francia se convierte en algo más profundo, más turbio, más fascinante. Porque esta ya no es solo la historia de una cantante, sino de un fantasma disfrazado de ídolo, de un eco que ha cruzado generaciones, llevando consigo la carga de una verdad que nadie quiso oír. Hasta ahora. Y justo cuando parecía que no podía haber más capas ocultas en esta historia, surgió un nuevo elemento que dejó helados incluso a los investigadores más escépticos. Una carta manuscrita, enviada desde una dirección en Innsbruck, y fechada el 21 de junio de 1995, firmada por una tal E.H., presuntamente una antigua empleada del consulado francés en Viena. En ella, la remitente afirma haber sido testigo de una ceremonia privada y siniestra, llevada a cabo en los sótanos de la sede diplomática, donde una mujer idéntica a Mireille Mathieu, pero registrada bajo el nombre de Anna Rose Lefebvre, fue introducida en una sala sellada, con símbolos extraños grabados en las paredes, y atendida por 3 hombres de traje, ninguno de ellos diplomáticos oficiales. La carta termina con una frase espeluznante. Desde entonces, sus ojos ya no eran los mismos. Cantaba con la voz de un ángel, pero miraba como si supiera todo lo que estaba por ocurrir. Los archivos fotográficos del consulado de ese día, solicitados legalmente por un colectivo de periodistas en 2022, llegaron incompletos. Faltaban justamente las imágenes del mes de junio, sin explicación, sin justificación. A la vez, se descubrió que una de las asistentes administrativas del consulado en ese periodo falleció en circunstancias no esclarecidas semanas después de una supuesta llamada anónima, donde afirmó haber visto a una mujer que no podía estar ahí. Los vínculos no terminan ahí. Una fundación cultural de perfil bajo, con sede en Ginebra, llamada Voix des Étoiles, aparece como beneficiaria de varios fondos que supuestamente
proceden de derechos musicales de artistas fallecidos, pero con transferencias autorizadas electrónicamente por alguien con las iniciales MM, usando una firma criptográfica registrada en Luxemburgo. Esta fundación mantiene un archivo privado que, según denuncias recientes, contendría más de 50 cintas de audio nunca publicadas, atribuidas a voces femeninas idénticas, pero con idiomas imposibles de identificar. Algunas de estas grabaciones habrían sido reproducidas en círculos cerrados, donde investigadores lingüísticos aseguran que contienen mensajes que se asemejan a patrones antiguos de cifrado litúrgico. Y mientras la figura pública de Mireille sigue en silencio absoluto, negándose a realizar cualquier aparición, sus redes oficiales han comenzado a publicar imágenes extrañas, fotografías en blanco y negro de iglesias vacías, partituras rotas, versos inconexos en latín, y una recurrente imagen de una paloma negra con las alas extendidas. Sus seguidores están divididos entre la devoción y el desconcierto. Muchos ya no saben si siguen a una artista o a una figura construida con propósitos que superan el entretenimiento. En el pueblo natal de Mireille, Avignon, los ancianos hablan en voz baja de noches, en las que la casa familiar quedaba iluminada toda la noche por velas, de visitas fugaces de extranjeros que nunca se registraban en hoteles, de un extraño olor a incienso metálico que salía por las ventanas cerradas, y de cánticos apenas audibles que no correspondían a ninguna misa local. Un expárroco de la zona, ya jubilado y viviendo en reclusión voluntaria, habría dicho poco antes de fallecer que la niña de voz divina jamás cantó sola. Y en medio de esta maraña de símbolos, secretos y silencios pactados, ha aparecido una última prueba. Un video nunca antes transmitido, escondido entre los rollos de película de una colección privada en Praga, donde se ve a Mireille, ya anciana, mirando fijamente a la cámara, sin pronunciar palabra durante minutos, hasta que finalmente murmura: el amor era el código, el canto era la llave, pero la puerta estaba cerrada desde adentro. Luego la imagen se distorsiona, la pantalla se apaga, y todo lo que queda es el eco de su voz. Un eco que, ahora lo sabemos, no era solo melodía, sino advertencia. Y lo que viene después, aún nadie está preparado para verlo. Horas después de que ese video saliera a la luz, un servidor oculto albergado en Islandia fue hackeado por un grupo cibernético que se hace llamar Les Veilleurs. En su manifiesto, publicado en una red cifrada, afirmaban haber recuperado fragmentos de un archivo clasificado titulado Operación Cygne Noir, Cisne Negro, un proyecto iniciado en los años 70 por una colaboración secreta entre servicios de inteligencia europeos, cuyo objetivo era utilizar figuras públicas con gran influencia emocional, cantantes, actrices, poetas, como conductos de comunicación codificada para operaciones encubiertas. El documento contenía un listado de 7 nombres en clave, y entre ellos, el que más se repetía era Ross M., seguido de anotaciones como activo constante, ciclo simbólico cada solsticio y una palabra escrita a mano en tinta roja, Réveillé. En paralelo, un analista de archivos sonoros en Ámsterdam notó que ciertos conciertos en vivo de Mireille, especialmente entre 1985 y 1992, presentan modulaciones armónicas imposibles de replicar técnicamente en condiciones acústicas normales. Esos sonidos, inaudibles para la mayoría, parecían responder a patrones matemáticos que algunos han vinculado con frecuencias empleadas en experimentos de control emocional realizados durante la Guerra Fría. Un patrón en especial, repetido sutilmente al final de su versión de La Dernière Valse, coincide exactamente con una secuencia de tonos usada por la desaparecida estación de números VB76, conocida por emitir mensajes encriptados desde Rusia hacia agentes no identificados. Poco después, una mujer que afirmaba haber sido su doble durante décadas, solo conocida como Clara B., solicitó protección internacional desde Lisboa. En su declaración inicial, entregada a un periodista español, Clara afirma que vivió bajo identidades múltiples y que fue entrenada para imitar a Mireille en situaciones donde la verdadera cantante no podía estar presente. A cambio, recibía pagos en cuentas offshore, pasaportes diplomáticos y protección total.
Su testimonio fue desacreditado oficialmente, hasta que mostró una fotografía tomada en Berlín Oriental en 1987, donde ambas aparecen caminando una al lado de la otra, vestidas idénticamente, con el mismo corte de cabello, la misma sonrisa y la misma mirada vidriosa. Esa fotografía, ampliada y analizada por inteligencia visual, revela algo más perturbador. En el reflejo del escaparate junto al que pasan, no hay dos mujeres, sino solo una figura. Las sombras no coinciden, y aunque ambas caminan, el entorno solo reacciona al movimiento de una. Es como si la otra simplemente no estuviera realmente allí. Desde entonces, las cosas han ido acelerándose. La Fundación Bois des Étoiles fue disuelta sin previo aviso. Su sede en Ginebra apareció vacía de un día al otro, los servidores formateados, las obras de arte retiradas y las cuentas congeladas por el Banco Central Europeo. Se encontró una única nota pegada a la puerta, escrita en francés antiguo. Les anges ne chantent pas pour toujours. Los ángeles no cantan para siempre. A la misma hora, el canal oficial de Mireille publicó un video de apenas 4 segundos. Una vela encendida en un cuarto oscuro, que de pronto se apaga sola. Silencio. Ninguna descripción. Ningún título. Miles de comentarios fueron bloqueados en minutos. Luego, la cuenta fue suspendida sin explicación por las propias plataformas, citando actividades anómalas fuera del marco del usuario. En Aviñón, turistas que visitaban la iglesia donde Mireille solía cantar de niña, reportaron haber oído una melodía desconocida salir de los vitrales rotos del campanario al anochecer. No había nadie allí, y sin embargo, la canción, grabada por un visitante alemán, contiene fragmentos exactos de una composición de Rachmaninoff que nunca ha sido interpretada por Mireille, al menos oficialmente. Ahora, todo parece converger. Mireille Mathieu ya no es vista. No hay declaraciones. No hay desmentidos. No hay vida pública. Solo señales. Y entre esas señales, una línea que aparece una y otra vez en cartas antiguas, en partituras, en etiquetas de cintas olvidadas. Él reviendra quand le dernier mot aura été chanté. Ella regresará cuando la última palabra haya sido cantada. Una semana después de la suspensión repentina del canal de Mireille, un suceso estremecedor tuvo lugar en el Teatro Olympia de París, el mismo escenario donde ella alcanzó por primera vez la consagración. Durante una noche cerrada al público, supuestamente por mantenimiento, luces se encendieron solas en la sala principal a las 3:17 am, activando por error las cámaras internas de vigilancia. Las grabaciones muestran algo tan desconcertante que al día siguiente, el teatro fue sellado por la prefectura sin explicación formal. En el video, una figura solitaria avanza lentamente por la platea vacía, vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Llega al centro del escenario, se detiene frente al telón cerrado y deja caer una partitura. Luego desaparece. Literalmente, no regresa por el pasillo, no se esconde entre bambalinas, simplemente deja de estar. Cuando se revisa el momento cuadro por cuadro, su silueta comienza a desvanecerse como si la imagen fuese afectada por una distorsión magnética. La partitura fue recuperada. Se trataba de una versión manuscrita de La Marseillaise, con alteraciones. Versos añadidos que no forman parte de ninguna versión oficial conocida. Palabras cruzadas con símbolos. Algunas escritas en francés arcaico, otras en latín eclesiástico. Y al final, una firma. M.R. en tinta azul casi invisible a simple vista. El papel tenía trazos de óxido y polvo volcánico. Según análisis realizados en Zúrich, su origen se remonta a una región específica de Sicilia, un convento subterráneo abandonado, en Caltagirone, al que se vinculan leyendas sobre el eco de los que cantaron por los que ya no podían. En ese mismo convento, por cierto, se halló décadas atrás una pintura antigua que había sido reportada como robada en Viena en 1944. En ella aparece una figura femenina con cabello oscuro, envuelta en un manto azul, sosteniendo un corazón atravesado por una espina de rosa. El rostro es idéntico al de Mireille Mathieu. El Vaticano nunca ha hecho comentarios públicos sobre el cuadro.
Pero una fuente del archivo secreto, actualmente llamado Archivo Apostólico, reconoció en privado que el expediente relacionado con dicha imagen fue sellado bajo el nivel Rubrum Domi, clasificación máxima para objetos considerados psicológicamente inestables en el plano de lo sagrado. No sabemos si ese esposo existe como persona, como símbolo o como herencia. Tal vez fue un pacto, tal vez fue protección, tal vez fue la única forma de continuar cantando sin ser devorada por lo que sabía. Pero lo cierto es que cada vez que Mireille subía a un escenario, algo más que música se activaba. Y ahora que su voz ha callado, lo que queda no es el final, sino el principio del eco. Si esta historia te atrapó, te estremeció, o simplemente no te dejó indiferente, suscríbete al canal. Aquí seguiremos desentrañando las tramas más ocultas detrás de rostros famosos, voces inmortales y silencios que gritan más que cualquier ovación, porque a veces el verdadero espectáculo empieza cuando baja el telón.